Buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos alumnos de la Ingeniería Mecatrónica y estamos cursando actualmente el séptimo cuatrimestre, Grupo A. La materia de esta evidencia es modelado y simulación de sistemas y el catedrático a cargo es el ingeniero Roberto Piña Chalos. El nombre de la evidencia o de esta exposición es Analogía del sistema eléctrico con otros sistemas. Y los integrantes de este equipo son de León Domínguez Héctor Gabriel, de la Rosa Martínez María Guadalupe, Lawrence Estrada Luis Enrique y Rodas de la Cruz Lombardo. Empezamos. Un concepto importante para entender esta evidencia es la función de transferencia, ya que a lo largo de esta exposición trataremos de explicar dicha función de cada sistema, así como sus ventajas, la ley que lo sustenta y la analogía con el sistema eléctrico. Una función de transferencia de un sistema se define como la transformada de Laplace de la variable de salida y la transformada de Laplace de la variable de entrada, suponiendo condiciones iniciales desde cero. Esta expresión matemática que se caracteriza por relaciones de entrada y de salida, como antes lo mencioné, de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Les explico lo que es el sistema mecánico. El sistema mecánico es uno de los sistemas que nosotros vamos a comparar con el sistema eléctrico. Es uno de los más similares a este. Son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos. Estos tienen tres componentes lineales pasivos. Los dos primeros son el resorte y la masa. Estos dos almacenan energía, y en el sistema eléctrico ya puede ser el capacitor y el inductor. Un disipador de energía es análogo a la resistencia eléctrica en el sistema eléctrico. Los elementos tienen como una función específica transformar o también transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan. También transforman distintos tipos de energía. Y como ya lo mencioné, tienen tres componentes lineales pasivos. Una de las principales variantes de este sistema mecánico es la masa, el coeficiente de erosionamiento o amortiguamiento, la constante de elasticidad del resorte, el desplazamiento lineal y la fuerza aplicada. En la parte de aquí abajo, nosotros podemos darnos cuenta de un ejemplo de una ecuación diferencial a partir de un sistema mecánico. Un sistema mecánico también tiene ventajas y también tiene tipos de elementos ubicados en este. Una de las dos principales ventajas es que transmite el movimiento muy fácil y este se transmite a partir de una marcha. Y el segundo punto es que puede representarse por circuitos electrónicos equivalentes. Los dos tipos de elementos que existen en ese sistema es el elemento mecánico en serie y el elemento mecánico en paralelo. ¿En qué consiste? El elemento mecánico en serie consiste en que la fuerza aplicada es igual a la suma de todas las fuerzas. ¿Se puede dar aquí un ejemplo de ello? ¿Cómo están conectados en serie? El siguiente elemento mecánico explica que la fuerza aplicada se transmite a través de todos los elementos, que es la parte de acá. Aquí dice un punto importante. Corrimiento total es igual a la suma de todos los desplazamientos de cada elemento. Siguiendo con el tema, ¿cómo obtenemos la función de transferencia de un sistema mecánico? Hay 4 puntos importantes. El primero es que tenemos que definir el sentido positivo del movimiento del sistema. Ya una vez obteniendo el sentido, nosotros podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre, colocando todas las fuerzas que actúan sobre este, ya sea en dirección del movimiento o también opuesto a este. El tercer punto o el tercer procedimiento sería que para la obtención de función de transferencia de este sistema se emplea principalmente a la ley de Newton para formar la ecuación de movimiento al sumar todas sus fuerzas y que también tiene que ser igual a cero, perdón. Y el último paso sería que tendríamos que poner una condición inicial nula y se toma la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. Después de que se realiza esto, se separan las variables y continuamos con una función de transferencia ya indicada. Ahora, la analogía del sistema eléctrico con el sistema mecánico. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias?
Si se pueden dar cuenta, en la parte de acá nosotros tenemos un sistema eléctrico y en la parte de acá un sistema mecánico. Las variantes que tenemos son casi similares. De hecho, de uno de los 4 sistemas que nosotros vamos a ver, esta es la más similar al sistema eléctrico. Acá hay una pequeña tabla comparativa donde vemos las variantes en el sistema mecánico y las variantes en el sistema eléctrico. Por ejemplo, la fuerza en el sistema mecánico es similar al voltaje, o sea, la tensión en el sistema electrónico, y así con las demás variables. Una analogía principal o 2 analogías principales que hay dentro del sistema mecánico y el sistema eléctrico son la analogía de fuerza y voltaje y la analogía de fuerza corriente. En este caso yo les voy a explicar lo que es la analogía de fuerza corriente. Como bien se los expliqué anteriormente, de este lado encontramos lo que es una ecuación diferencial del sistema mecánico y en esta del sistema eléctrico. Como bien se los mencioné, la variante de la fuerza tiene una similitud con la corriente, ya que poseen el mismo trabajo o hacen la misma función en dicho sistema. Un ejemplo de esta función de transferencia del sistema mecánico, nosotros elegimos un carro sin masa, y en la parte de aquí vemos el diagrama, ¿no? Cómo está ejemplificado este caso. En este problema tenemos 5 principales variantes, que es el desplazamiento del carro, o sea, la entrada del sistema, y el desplazamiento del cuerpo sobre el carro, que es la salida del sistema mecánico. También una variante importante es la masa del cuerpo, el coeficiente de fricción viscosa, superficie del carro, y la K, que es la constante del muelle. Como ya les mencioné anteriormente, lo primero que se hace es realizar un diagrama de cuerpo libre. Después de realizar el diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos ubicar cuáles son las variables que van a ir las variables que van en sentido o no van van en contra del sentido del movimiento. Y obtenemos esta ecuación de acá con el elemento del amortiguador y del muelle. Una vez obtenido esto, nosotros podemos aplicar lo que es ecuación de Laplace y reducir los términos. Al final nos queda una ecuación, una función de transferencia de este tipo. Cabe mencionar que la ley que sustenta este tipo de sistema emplea la segunda ley de Newton, tanto para los sistemas de translación como para los sistemas de rotación. Bueno, en el sistema eléctrico, primero debemos de conocer qué es un sistema eléctrico. Bueno, un sistema eléctrico es un conjunto de instalaciones, conductores y equipos necesarios para la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica. La ley que rige este sistema eléctrico es la ley de Kirchhoff, que se divide en 2, en ley de corrientes, comúnmente conocida como ley de nodos, y la ley de voltajes, que es la ley de mallas. En la ley de corrientes plantea que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es 0. Y la ley de mallas establece que en cualquier instante determinado la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier malla del circuito es 0. Existen 2 tipos de circuitos. Los circuitos en serie, que los componentes van conectados uno tras de otro, y los circuitos en paralelo, que como su nombre lo indica, pues van conectados de manera paralelamente. Las características de los circuitos en serie es que la intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes y la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Cabe destacar que en estos circuitos, si un componente llega a fallar, todo el circuito deja de funcionar. En los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en todos los puntos del circuito. Puedes con tu multímetro medir cualquier parte del circuito y el voltaje siempre será el mismo para todo. La intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones y los componentes son
independientes entre sí, que es el caso contrario de los circuitos en serie. Aquí está la analogía de fuerza y voltaje que había explicado mi compañera Guadalupe. Es una comparación del sistema eléctrico y el sistema mecánico. Pues vamos a aclarar algunos puntos, como que es el inductor. El inductor es un almacenamiento de energía en forma de campo magnético. El capacitor viene siendo un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Este funciona como un limpiador o un filtro en los circuitos para que la electricidad o la energía no se distorsione o no provoque ruido. Y la resistencia, que es la oposición al flujo de corriente eléctrica. Y el voltaje es la diferencia de potencia entre dos puntos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esta parte es la ecuación para encontrar la respuesta de este circuito de manera convencional, aplicando las ecuaciones diferenciales. En esta parte ya encontramos la ecuación, pero aplicando Laplace. Y esta es la fórmula para la función de transferencia. Este es un circuito RLC. Su nombre RLC es porque está compuesto de una resistencia, un capacitor y un inductor. Aquí aplicando ya la fórmula, despejándola, tenemos que GDS, que es el cuerpo o el proceso, y sustituimos por IDS sobre CDS, que es el capacitor donde está la salida, que queremos encontrar cuál es la salida. Y abajo obtenemos que es lo de XDS, que es toda la ecuación. Ya despejando, aquí en la parte superior, podemos sacar multiplicando a IDS, y abajo podemos sacar términos comunes que es IDS, haciendo así un 1, y quedaría de esta manera. Como podemos ver, aquí tenemos un 1 sobre S. Esto lo podemos pasar multiplicando a la parte inferior, y ahí quedaría de esta manera. Para que no nos confundamos, es más fácil poder hacer el despeje de las ecuaciones con las variables. Ya finalmente, teniendo la ecuación de transferencia o la ecuación final, la función de transferencia, podemos sustituir los datos, que eso es más fácil, y obtendríamos esta ecuación o esta función de transferencia como resultado de este circuito. Cabe mencionar que los datos son que la resistencia equivale a 40 ohms, la inductancia a 15, y el capacitor de 0.5 . Bueno, el sistema hidráulico, es el tercer punto que se va a tocar ante esta exposición. Un sistema hidráulico utiliza un fluido, bajo presión para accionar maquinaria o mover componentes mecánicos. Los sistemas hidráulicos se utilizan en todo tipo de entornos industriales, grandes y pequeños, así como en edificios, equipos de construcción, vehículos. Las fábricas de papel, la tala de árboles, la fabricación, la robótica y el procesamiento del acero son los principales usuarios de equipos hidráulicos. Un equipo hidráulico se compone generalmente por lo que se inicia todo por el filtro de aspiración y el depósito, que es donde se encuentra el aceite hidráulico, un filtro de retorno, el motor o la bomba, que es el que lo distribuye,
los elementos de mando, aquí se pueden abrir o cerrar este, las, las líneas, lo del cilindro o actuadores, o sea, lo que se vaya a usar lo que se vaya a usar con el sistema hidráulico. Del sistema hidráulico se tienen, se tienen varias ventajas y desventajas. Algunas de sus principales ventajas es que el fluido hidráulico funciona como un lubricante, además que disipa el calor generado en el sistema hacia un intercambiador de calor conveniente. También que los actuadores hidráulicos de un tamaño comparativamente pequeño pueden desarrollar fuerzas o pares grandes. Otro es que los actuadores hidráulicos tienen una velocidad de respuesta más alta para arranques, paros e inversiones de velocidad rápidos. Los actuadores hidráulicos operan sin daño bajo, con condiciones continuas, intermitentes, invertidas y de pérdida de velocidad. Y la disponibilidad de actuadores lineales y rotacionales aporta una flexibilidad al diseño. Sin embargo, tienen varias desventajas, las cuales tienden a limitar su uso y en lugar de usarse hidráulicos, o sea, neumático o algún otro. Una de esas ventajas es que no es tan sencillo contar con la potencia hidráulica como para la potencia eléctrica. Otra es el costo de un sistema hidráulico puede ser más alto que de un sistema eléctrico comparable que realice una función similar. También existen riesgos de incendio y explosión a menos que se usen fluidos resistentes al fuego, los cuales tienen un costo más elevado. Otro es que debido a que es difícil mantener un sistema hidráulico libre de escapes, de fugas, el sistema tiende a ser complicado y suelen usarse en sistemas pequeños, no tan extensos, pues por lo mismo de que si se usa demasiadas mangueras o demasiadas líneas, puede ocurrir alguna fuga y es difícil de detectar. Otra es que como resultado de las características no lineales y otras condiciones complejas implícitas, el diseño de los sistemas hidráulicos complejos es muy complicado, por lo mismo de su tamaño y de que las mangueras hidráulicas ocupan un espacio que igual puede ser más fácil mente reemplazado por por mangueras neumáticas o por cables para motores eléctricos, los cuales ocupan menos espacio. Y también por lo general los circuitos hidráulicos tienen características deficientes de amortiguamiento. Si un circuito hidráulico no se diseña de forma adecuada, puede ocurrir o desaparecer fenómenos inestables dependiendo de las condiciones de operación. Sí. Este es un ejemplo de un sistema hidráulico sencillo, donde este es un tanque. Este es un tanque y este es donde le está cayendo el flujo. QI es donde está cayendo constantemente el flujo de agua. R es una válvula, A es el área que tiene el tanque de acá en la parte de abajo y H la altura. Entonces se dice que la área, que la base A, por la derivada de la altura entre la derivada del tiempo que tarda en caer el líquido, es igual a carga Q1, la carga inicial menos la carga final, la carga de salida, lo que nos da igual a que QI es igual a menos el valor de flujo de R que va a ser constante en esta parte, va a variar nada más por la altura que tenga por la altura que tenga el tanque. Esto nos da que eso es igual, pues que va hacia arriba, QI menos RH. Y ya nos puede salir que el flujo que va a tener va a ser, el flujo que va a ser Y, sería la salida por la altura. La salida de R por la altura. La función de transferencia en los sistemas hidráulicos, como ya se explicó, una función de transferencia es un modelo matemático que a través de un cociente relaciona la respuesta de un sistema ya sea modelada o señal de salida con una señal de entrada o excitación también modelada. En la teoría de control a menudo se usan funciones de transferencia para caracterizar relaciones de entrada y salida de componentes o de sistemas que se describen mediante ecuaciones diferenciales lineales e invariantes en el tiempo, como se vio en el programa anterior de que lo que iba a variar era uno de los factores que se usaba era la derivada del tiempo. Aquí se puede ver, este es un sistema de lazo
un sistema del control para donde se puede ejemplificar cómo es que se va a determinar. Igual un ejemplo de sistema, de en el sistema hidráulico es un servosistema hidráulico, donde un servosistema hidráulico es controlado por medio de un de un servomotor servomotor, el cual la manera en la que se ve controlada es por medio de la fuerza hidráulica y en esa parte es donde entra la etapa de control, que es la que regula la que igual ayuda a regular la potencia del servo. Este es un ejemplo de obtención de la acción de control hidráulica proporcional integral. Como se ve en la figura de acá, como se ve en la figura de acá abajo, se muestra un diagrama esquemático de un controlador hidráulico proporcional integral. La otra figura de acá, este es el diagrama de bloques del mismo. La función de transferencia Y, y S se obtiene mediante la siguiente manera. La Y de S, regresa. Y de S entre S. Y de S es igual al valor de B entre el valor de A más B por K, que está en esta parte, se pone en esta parte, entre S. Todo eso se divide entre la parte del diagrama de bloques que se puede observar aquí, que sería 1 más K entre A más B por T entre TS más 1. Y en un controlador semejante bajo una operación normal, como sería la K por AT multiplicado por A más B por TS más I más 1. Resulta que su función de transferencia sería esta final. La de TI, el tiempo de I es igual a T igual a R por la A al cuadrado por la constante entre la constante K. La función de transferencia de sistemas térmicos, como ya se explicó, la función de transferencia son aquellos modelos matemáticos que explican un sistema de entrada, cómo analizan la entrada y evalúan la salida. En este caso, se involucra la transferencia de calor de una sustancia a otra, medidas en resistencia y capacitancia, caracterizada o en sus propiedades relacionadas entre sí mediante las ecuaciones de estado. Ese tipo de sistemas tiene ciertas ventajas, ya que describe a los sistemas con un conjunto reducido de variables, por lo que no necesita tantas propiedades para poder evaluarse. Además de que, como es una rama de la física, sus resultados llegan a ser hasta un punto exactos. Además de exponer la espontaneidad de los procesos que se dan entre los sistemas. La desventaja creo que es más en la aplicación, ya que para usar un sistema térmico necesita altos costos de mantenimiento, así como un costo elevado para adquirir el sistema en sí. Además de que las emisiones de residuos son tóxicos tanto para el que maneja el sistema como para el medio ambiente, ya que este vapor que normalmente expulsa es demasiado dañino para el medio ambiente. Además de que necesariamente se necesita otro artefacto para poder que funcione este sistema térmico. Además de que otra gran desventaja es que desperdicia grandes cantidades de agua para la generación de vapor. Hay tres tipos de sistemas térmicos: los abiertos, en los que se intercambia la materia y energía con su entorno; el cerrado, donde no hay transferencia de materia, simplemente de energía; y el aislado, que no hay ni transferencia de materia ni de energía. Aquí tengo un pequeño ejemplo en donde hay una tetera. Explica que el sistema abierto es donde el sistema es la línea punteada azul, el entorno, por así decirlo, y deja abierta el escape para el vapor. Entonces ahí hay un intercambio de materia, que sería el vapor, y energía, que sería el calor.
En el otro ejemplo es sistema cerrado. La línea apuntada, otra vez, pues es mi sistema. Entonces aquí no permite que haya un intercambio de materia, por lo que el vapor no puede escaparse de su entorno. Pero sí hay un intercambio de energía. Como se puede ver, la flama queda abajo o fuera de mi sistema, por lo que hay un intercambio de energía. Y el tercero es un sistema aislado, en donde ya no se escapa el vapor y tampoco se escapa el calor. Hay otros subtipos de sistemas también, como pueden ser los homogéneos, heterogéneos y algunos complejos. Algún ejemplo del complejo podría ser el sistema de pistón o de combustión que tienen los carros, por lo que tiene diferentes posiciones y de cómo va saliendo el vapor, por eso se le denomina complejo. Las leyes que lo sustentan en sí pueden ser varias. Una de las importantes que no están mencionadas aquí es la ley de conducción de calor, que es la de Fourier, y otras que son las principales, las primordiales con las cuales se pueden estudiar a grandes rasgos estos sistemas térmicos, pues son las leyes de la termodinámica, como es la ley cero o ley del equilibrio térmico, en donde dice que dos sistemas en equilibrio de forma independiente, aún si se le agrega un tercer sistema, estos deberán estar en equilibrio. Como ejemplo, si el equilibrio térmico de A es igual al de C y el de B es igual a C, por lo tanto, el equilibrio térmico de A va a ser igual al de B. La primera ley de la termodinámica o ley de la conservación explica que la energía para la termodinámica establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o se intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. De ahí, a simples palabras, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que aplica también para la materia. La segunda ley o ley de entropía explica que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo. Y la tercera ley de la termodinámica, en la que afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto o 0 Kelvin, mediante un número finito de procesos físicos. Las aplicaciones para los sistemas, pues, para la industria, creo que la mayoría son para turbinas, ya sean turbinas echadas a andar por vapor, por gas, eólicas, etcétera. Como dije anteriormente, es una buena herramienta, por así decirlo, porque es lo único que teníamos, pero las desventajas es que contaminan demasiado, por eso es que con la actualidad de la sociedad de ahorita, pues no se considera o no es tan vista como antes. Además de que también se pueden hacer fabricaciones de componentes eléctricos y uno que otro uso, pues también en la cocina. La analogía con el sistema eléctrico. La relación que tienen los sistemas térmicos con el sistema eléctrico de su conducción o tensión eléctrica corresponde a la diferencia de temperaturas a la corriente eléctrica, el flujo del calor, a la resistencia eléctrica y la resistencia térmica. Estas magnitudes están relacionadas en sí por la ley de Ohm y por la ley de Fourier. La ley de Fourier explica que la diferencia de temperatura es igual a la resistencia calórica por el flujo del calor. O sea, T es igual a R por J. J es el flujo. Y la ley de Ohm explica que voltaje o diferencia de potencia es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad. La intensidad es el flujo de la electricidad. Yeah. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo en donde se explica cómo es que va de cómo debería ver un dibujo o un diagrama de bloque para una calefacción de aire, en donde se ve la entrada y cómo es que va cambiando a la salida. Suponiendo que el flujo del calor de entrada cambiará repentinamente de H1 a H1 más la diferencia, vamos a ponerlo como la diferencia como teta, y que la temperatura del aire de entrada cambiará repentinamente de C1 a C1 más teta, pero teta de temperatura para el aire. En este caso, la temperatura de salida cambiará, como había explicado. La ecuación se describe como el comportamiento del sistema y se obtiene, no sé cómo señalar, la primera ecuación, en donde dice que el calentamiento
el calentamiento inicial va a ser igual a resistencia sobre a la resistencia por el flujo de calor y la capacitancia calorífica que tiene nuestro sistema, más 1, más la inversa de la resistencia calorífica por la capacitancia, por el coeficiente de calorífico que tiene nuestra sustancia. Esto va a dar como resultado nuestra temperatura final. Y ya por lo tanto el diagrama de bloques pues quedaría como se ve abajo, en la parte de abajo, en donde se ve que teta 1, que es la temperatura inicial, va a ser correspondida a la inversa de la resistencia calorífica por la capacitancia, por la constancia de calorífica que tiene nuestra sustancia, más 1. No se puede ver. Y y eso va a dar como resultado pues Q1 más diferencial de temperatura. Bueno, en este caso se representa como teta. La mayoría de las veces para estos tipos de sistemas no es tanto el uso para transformadas o algo así. Creo que es más para saber interpretar las condiciones y las variables que tienes, ya que pues un sistema térmico no necesita muchas variables para que pueda servirte o pueda darte un ejemplo o un resultado coherente. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.